¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estáis? Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien. Atareado como siempre, pero yo creo que es buena onda contar la historia, que se den estas posibilidades de contar lo que uno hace tan brutalmente como lo muestras tú. Bienvenido a Brutales. Muchas gracias. Oye, vamos a partir por un set de preguntas cortas que tienes que responder en dos, tres palabras. Ok. Tu habilidad más brutal. Conectar emocionalmente con la gente. ¿Cuántos clientes tienen? 400 y algo registrado ya. ¿Cuánto crecieron el último mes? 100 jugadores ¿En cuántos países están? en Estados Unidos solamente hoy. Tu mayor pifia. Haber confiado en un amigo para que desarrollara el primer golazo. ¿Bielsa o Sampaoli? Bielsa. ¿Quién debería ser el próximo DT de la selección? Tiene que ser corto. Gustavo Álvarez. El defensa más duro. Pablo Montero. Asumo que es con lo que me tocó jugar. Lo más difícil de emprender. Sentirte solo, Lo más difícil de jugar fútbol. sentirte no a la altura, ¿Qué es más difícil, emprender o jugar fútbol? emprender, no tengo duda. El gol que más te marcó. Hay mucho por diferentes factores. Cabezazo a San Lorenzo, el primer gol que hice en Argentina, gol a Colo Colo por la Católica, un partido que metí 3 goles en Uzbekistán, que vino una renovación de contrato importante. Son 3 marcaría yo. La promesa del fútbol chileno. Estoy viendo muy poco, no me atrevo a decirte, porque no he visto mucho. Román, el defensor, juega bastante bien. ¿Qué tipo de nueve era ahí? Un 9 de otra época, del 9 que no era solo 9, sino que iba para las bandas, se recogía también. Un 9 como de doble punta, como jugábamos antes. No el 9 de hoy día que es centro delantero y que hay dos extremos. Era un 9 de los que seguíamos y queríamos ser Shevchenko, de los que queríamos ser Michael Owen, de los que queríamos ser Marcelo Sala, Zamorano, de los que jugaban dos puntas. El emprendedor que más admiras. Y yo diría que Gustavo Morandé. Zapping. Lo que creías hace 5 años que hoy día crees que es una estupidez. Tanta cosa. Me la pusiste muy difícil. Quiero tratar de responderla rápido. Que hay mucho tiempo. ¿Cómo? Que hay mucho tiempo. Yo pensaba hace 5 años que hay mucho tiempo. Y hoy día, Hoy día no. No hay mucho tiempo para muchas cosas. No hay mucho tiempo para muchas cosas. Depende cómo lo vea, depende de las cosas que sientas que están cerca de perderse, de acabarse. Sí, creo que eso es. ¿qué te hizo involucrarte en el mundo startup? El producto que íbamos desarrollando fue como, yo lo inicié para entrenar yo, para bajar de peso yo en la pandemia, se lo pasé a mis compañeros de equipo, empezaron a bajar de peso, empezaron a jugar mejor a la pelota cuando nos soltaron de la pandemia, de la cuarentena, y ahí yo dije, ¿sabéis que esta cuestión es buena en serio? Debería ser algo que esté disponible para más personas. Fue eso, no fue como, oh, quiero hacer un negocio, ¿qué se me ocurre? Fue como una respuesta natural a un servicio o producto en ese entonces, que era simplemente el programa y que funcionaba. Y si tuviera que escribir golazo en un tweet, ¿cómo lo escribiríais? La plataforma que crea trabajo para ilimitados entrenadores, para entrenamientos en persona con ilimitados jugadores. Ya. Oye, vamos a tu historia, José Luis. ¿En qué de tus primeros 15 años marcaron la persona que eres hoy día? Mi mamá, mi papá, los huevos que le metía, las ganas que le metía a todo. eh, y mi mamá en todo, en el amor, en ir a jugar conmigo a la pelota. Mi papá era camionero, él tenía que trabajar mucho, estaba siempre afuera. Y mi mamá era profesora, me despertaba con ella, me iba al colegio con ella en la mañana, donde ella trabajaba, hacía sus clases de gimnasia y yo hacía las clases de gimnasia con todo. Entonces yo sabía saltar el cajón, sabía jugar voleibol, sabía jugar básquetbol. Toda mi vida fue muy ligada al deporte siempre, producto de mi mamá. Y después, bueno, ya viste que antes era como dos jornadas, en la mañana o en la tarde. Cuando era más chico iba en la tarde, después empecé a ir en la mañana. Siempre, todos mis viajes, todos los días de mi vida fueron con mi mamá al colegio. Y ella también, muchos recuerdos de cuando íbamos en Buena a jugar a la pelota, que ella iba y se ponía al arco, no sé, fue muy bonito, muy bonito. Y mi papá también, insisto, menos presente por todo lo que trabajaba, pero dando un ejemplo de esfuerzo brutal. Me acuerdo de mi papá en ese tiempo, olvídate, no había leyes laborales, ni límites, ni cosas. Había, pero eran menos, mucho más flexibles que ahora. Y mi papá viajaba a Concepción, volvía de Concepción y se comía un plato de comida, compadre, se bañaba y se iba a Antofagasta el mismo día. Entonces, yo tengo ejemplos de esfuerzo de mi papá muy grandes. ¿Y en qué te marca lo de tu mamá? En el amor, en el estar siempre, siempre, siempre. eh, en lo esforzada. Mi mamá tenía 3 carreras, hizo 3 carreras,
profesora de educación física, fue orientadora vocacional y después fue psicopedagoga. Todo lo vi cómo trabajaba. Yo le ayudaba a hacer los promedios cuando llegaba el fin de semestre, que llevaba los libros a la casa y empezaba nota por nota. Yo le dictaba los números, ella iba con la calculadora poniendo los promedios de ilimitados alumnos que tuvo. ¿Vive tu mamá? Falleció. ¿Hace rato ya? Mi papá tampoco. Lo siento. A mi mamá le dio un cáncer y en 4 meses se murió. A mi papá, desde que se murió mi mamá, mi papá se murió en vida y duró 11 meses más y después le dio un ataque al corazón y se murió. Sí, fue el año antes de la pandemia que le pasó a mi mamá y a mi papá le pasó en pandemia. Entonces fue muy duro lo de mi papá, porque bueno, es tu papá, pero por otro lado fue como un alivio porque de verdad él estaba sufriendo mucho, 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 mucho. Se apagó, se apagó. ¿Y alcanzaste a despedirte de ellos? Sí, sí, pero bueno, ¿qué despedirse? ¿Qué despedirse? Es decirle chao, es hablar una vez por teléfono, agarrarlo, irse a un viaje inolvidable antes de que se mueran, no sé, es muy difícil decir si uno se despidió o no de su papá. ¿Qué aprendiste de esos momentos? Yo creo que lo que más he aprendido en la vida en los últimos años es paciencia, paciencia. Es tiempo, el tiempo opera de formas no lineales, que hay cosas que parecen eternas que después van siendo más rápidas y después se miran con cariño. Te hace pensar mucho de qué importancia nos damos a cada uno dentro de la vida, siendo que si lo ves, dependiendo del punto de vista que lo tomes, si lo quieres ver como una cosa emocional, somos personas que trascendemos a través de nuestro hijo. Si lo vemos de forma muy macro, en 3 generaciones, en 4 generaciones nadie se va a acordar de ti, vaya a ser una foto que estaba ahí, que la van a ver y después ahí que tenemos que hacer más espacio y se va a la basura. Entonces te ofrece la vida, te ofrece y te cambia constantemente lo que tú pensabas que la verdad absoluta que tenía. La arrogancia con que es que no es arrogancia, es como lo que tan seguro te sientes de algo, después ya pasas a no ser nada, pasa a ni siquiera a ser olvidado. Sí, increíble. O viene algo que te demuestra que es todo lo contrario, es vivir. Yo soy un admirador de la vida y las vidas y soy muy respetuoso de cómo cada uno la vive, porque que uno no sabe por lo que está cada una de las personas. Cierto, la vida. La Uf, muerte enseña mucho, desde... Y a mí siempre me ha costado mucho, siempre me ha costado mucho desde que se me murió mi primer perro. Mira la tontera, el Cherokee, un Doberman, que a mí me costó mucho, mucho, mucho. De hecho, yo muchas veces elegí durante, hasta que te diré, 2 años de que se muriera mi mamá, yo nunca fui a funerales, fui al del papá de mi mejor amigo y no sé si mucho más, traté de nunca ir, no sé, me chocaba mucho el que una persona un día esté y después no está y es súper loco y no hay otra chance. Y después uno ya empieza como a conectarse emocionalmente, cada uno tómelo como quiera. Algunos creen que vino tu papá o tu mamá a hablarte en un sueño, otros creen que es una respuesta natural del subconsciente y cada uno que crea lo que quiera, pero la alegría que da cuando uno tiene un sueño, cuando uno tiene como o escucha la voz de repente, creo que es bonito. Hoy día con la cuestión de las redes sociales, uno seguro tiene un mensaje de audio de alguien que se te fue. Entonces, puedes escuchar la voz por lo menos, de nuevo. Pero bueno, ¿Y cómo fueron esos inicios? Porque tú eras de Win, si te entiendo sí, bien. sí, yo soy ¿Cómo de Win. terminaste en Palestino? Sí, yo soy de Win cuando Win era campo. Era campo, campo. Hoy día Win tiene una cantidad de habitantes súper grande, ya nadie te conoce en la calle o, o muy poca gente se conoce. Yo soy de la época donde el Juanito, el hijo de tanto, ¿cachai? Y uno partía, agarraba la bicicleta o partía caminando a los lugares que no tenían un número, era como la casa de y uno partía. Fue una infancia muy bonita la mía, qué sé yo, robándome, metiéndome a los campos a robar frambuesas, jugar de niño. Eh, sacar, digo, no es robar, que robábamos un bin de cosas, pero te pasaba, y venía el guardia con la escopeta y salíamos corriendo, ¿cachai? No sé, cosas así, maldades de niño. Fue una infancia muy bonita la mía, muy, muy, muy bonita, muy bonita, muy bonita. Donde mi papá era camionero, mi mamá era profesora, nos sobraban los recursos. Yo siempre digo que a los
14 años, cuando mi papá se compró un camión, que empezó como a mejorar, tuvimos jamón en el refrigerador. Como que, que siempre era pura mermelada y mis amigos se reían, porque siempre había mermelada o mantequilla en mi casa. Eh, pero era lo que había, nomás, pero nunca, yo a veces lo veo o lo pienso de mi hijo, nunca había una queja. Creo que cuando uno no tiene las cosas, uno no, creo que uno se acostumbra a vivir lo que vive. Entonces, si mis hijos han tenido todo, ellos sienten que es lo normal. Yo como tenía poquito, pero yo también sentía que era lo normal, estaba muy feliz con cada una de las cosas que tenía. Cada vacación que agarrábamos y que nos íbamos, qué sé yo, como le decía, a un que no era hotel, no era hotel, no era residencial tal vez, como que y partíamos allá, compadre, y era una casa grande donde había varias piezas y nos quedábamos ahí, tomábamos desayuno, no sé, era a mí era espectacular y mi hijo, han vivido muchas otras cosas que producto de lo que fue la carrera, y para ellos también es normal, pues, y no quiere decir que tenga menos valor, a cada uno le toca vivir la vida que le toca vivir, pero yo siempre lo vi con mucho agradecimiento. Eh, y como me preguntaste cómo llegué a Palestino, ¿Mm? ok, es lo mismo, yo jugaba en Buin, yo de los 9 a los 12 o 13, yo jugué en Colo Colo. Desde chico fui a una escuelita de fútbol y después me mandaron de la escuelita de fútbol a probar a Colo Colo a las inferiores. Y quedé en las inferiores y ahí seguí, pero yo era súper inseguro, me costaba, qué sé yo. Y a los 13 entré al Instituto Nacional también. Yo era buen alumno, siempre fui buen alumno. Entré al Instituto Nacional y me sofoqué, pero mal. No alcancé a terminar el semestre en el Instituto Nacional, era muy difícil y era muy difícil los trayectos para mí. Era muy difícil porque me tenía que ir a entrenar en la mañana, a las 7 de la mañana, iba al Monumental, entrenaba, terminaba el entrenamiento, agarraba 2 micros, me iba hasta el metro Universidad de Chile, iba a clase, me quedé dormido como 3 veces, desperté en la Laguna Culeo, compadre, sin plata, sin celular, sin nada. Esa era en otra época. Y a las 10:30 de la noche no tenía cómo volverme a mi casa y le dije a mi mamá, mamá, no doy más, no doy más, no doy más. Y para demostrarle que no daba más en serio, yo le dije, me salgo de Colo Colo también y me salgo devuélveme acá al Liceo 131, que era donde yo estudiaba en Buin, y para que veas que es verdad que no doy más, sácame de Colo Colo, no quiero ir más tampoco, no quiero ir más, no me da más, estoy fundido. Y me devolví y estuve como unos años ahí como, me acuerdo, era la época del rap, me gustaba bailar rap, íbamos a la Tempo, que era la discoteca de Win los domingos que dejaban entrar niños, y bailábamos rap ahí, qué sé yo. Pero después me empezó a gustar el fútbol y de nuevo, y crecí, me sentí más seguro, me sentí más bueno, y hubo un verano que, no sé, habré metido 22 goles en 11 partidos, y alguien me dijo, anda a probarte a Palestino, yo conozco a alguien, bueno, fui, nunca llegó esa persona que me, que me invitó, y ahí fue el momento que el otro día en una charla acá con unos niños de Estados Unidos les decía un momento que cambió mi vida, que yo tenía la carretera con la micro pasando para un lado y tenía la posibilidad de ir a preguntar sin que nadie me conociera a Palestino si me podía probar. Y ahí yo creo que fue un momento que me cambió la vida, que dije, ok, voy a ir, ¿qué más mal puede pasar que me digan que no? Y entré, caminé, me presenté, hola, me vengo a probar para la sub-17, soy amigo del Cartagena, se llamaba el tipo que me había llevado, porque viste que en Buin eran puro apodo, po, el Lechuga, el Cartagena. Bueno, y llegué, pregunto quién era el entrenador de la sub-17, y me dice, ahí está, Jaime Escobar. Fui, profesor, ¿cómo le va? Mire, me quiero probar. Me mandó el Cartagena, no sé quién es el Cartagena. Es una persona que me vio en Buin, ¿y tiene nombre esa persona o se llama Cartagena? Pesado, po. Y yo, en verdad no sé, medio guaso, no sé. No, no conozco a nadie. Ya. ¿Y me puedo probar? No, no estamos haciendo pruebas. Bueno, me di vuelta, digo, lo intenté, doy 5 pasos y me dice, anda, equiparte. Así, bien bruto, bien seco. Así era la vida antes. Porque claro, después yo me hice muy amigo de él, para mí es un papá, Jaime Escobar, yo hablo con él no todos los meses, pero de vez en cuando lo llamo y siempre es lo mismo y él quiere que estemos bien y todo. Y él ya me decía que cuando me vio que yo estaba grande, que estaba armado físicamente,
dijo: "Yo no te iba a dejar ir, po. Primero déjame verte, tenía que verte en la cancha a ver si estabais bien, si tu cuerpo estaba de acuerdo a las posibilidades futbolísticas que yo ve que tu cuerpo me indicaba, y después ahí yo ver qué te podía enseñar". Pues esto ya por palabras de él. Entonces me dejó y ahí cambió mi vida. Nunca más fue la misma. ¿Cómo parte esa historia en Palestino? Con esa prueba y con muestras de confianza, y creo que eso es algo que, si uno mira atrás, te va conectando con todo lo que viene después. Ese año había un jugador que se llamaba Herrera, no sé si era Raúl Herrera, zurdo, bajito, muy bueno, muy bueno, muy bueno para la pelota, como casi todo. Yo era de la categoría de Jaime Valdés, muy buenos jugadores en mi equipo. Y esa temporada el profe me hizo jugar a mí casi todos los partidos. Jugaba, jugaba, jugaba y no metía gol, y no metía gol, y no metía goles. Y Herrera gol, 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 gol. Y éramos compañeros de ataque, pero él metía todos los goles. Y llega a final de año y viene el filtro. Estamos todos muertos de susto de si te van a dejar para el año que viene o no. Y sacó a Herrera y me dejó a mí. Y la pucha, yo quedé así como, ¿qué pasó acá? Y bueno, pasó el... Mira, desconozco si me nombraron, no me acuerdo muy bien, si me nombraron jugador de mayor proyección esa temporada. Yo jugaba bien, pero no metía goles, metí 2 goles. 2 goles en una temporada, y Herrera habrá metido 28. Brutal, era una diferencia brutal. Y yo le pregunté, profe, ¿qué pasó? Y me dice, Herrera, un excelentísimo jugador, pero yo tengo que formar jugadores que Palestino pueda vender. Imagínate cómo es la cabeza de un buen formador. Y aquí yo te lo traigo para el mundo empresarial a full. El objetivo de su función era formar jugadores, no ganar campeonatos, no sacar goleadores de un torneo infantil, porque ese no es el objetivo de la etapa en donde estábamos nosotros. Es como preguntar por métricas a los early stage. Está bien, hay métricas que son importantes, pero no te dejes llevar por las ventas, no te dejes llevar por otras cosas que tal vez no, hoy día no están viendo en este momento. Y para mí eso fue clave, esa muestra de confianza, y después el año que viene ya con más confianza, ya con más aprendizaje futbolístico, tuve una mejor temporada, habré metido, no sé, 20, pero aún así tenía a Lucho Flores que metió 37, el Lucho Jiménez, el Mago Jiménez habrá metido, que era más chico que nosotros, pero era muy talentoso, habrá metido otros 25, Roberto Castillo, que era un chico que era espectacular, que después hizo carrera profesional, pero no logró ser vendido, a él lo quería comprar, eh, creo que el Ajax, cuando fuimos a un torneo en Holanda, y viste que el fútbol era muy diferente antes. El gerente que viajó con nosotros pidió no sé cuántos millones de dólares por un chico que estaba empezando, y le cerraron la puerta, y al final él sí fue profesional porque era muy bueno, pero nunca logró despegar porque estaba en equipos de primera, de segunda, cositas así. El fútbol tiene mucho de suerte, como en la vida, de estar en el momento oportuno, y como decía el profe Jaime Escobar, siempre decía, trabaja bien que siempre hay alguien mirando. Te puede estar mirando un entrenamiento, te puede estar viendo un partido, te puede estar viendo cómo te relacionas con el resto, te puede estar viendo cómo trataste a la señora en la limpieza, todo, todo, todo. ¿Eres dueño de una empresa que factura más de $1 millón al año? En Ventix tenemos grupos de pares empresarios que se reúnen a pensar mejor y decidir con perspectiva. Todo guiado por ex CEOs y directores con más de 25 años de experiencia. Aplica en Ventix.cl. Te esperamos. ¿Qué obstáculos fuiste superando ahí en ese paso por Palestino? Las dificultades van más como de segurizarse uno, de decir, ¿sabes que aquí vienen los de Colo Colo, todos vestidos con Nike, compadre? Vienen los de Adidas, todos, los de la U, todos vestidos de Adidas, nosotros ahí con nuestra polerita training, qué sé yo, y vamos a hacerle partido a estos hueones, digo, como, es como uno lo siente, ¿cachai? Y al final viste que les ganaste, qué sé yo, ya te sentí como que te forma el carácter, te forma que puedes, puedes competir con el resto. Como a no tenerle miedo. Yo diría que el principal obstáculo que uno tiene cuando se va formando como futbolista es este equilibrio entre demostrar que no tienes miedo, a pesar de que estáis muerto mío por dentro, y creerte que no tienes miedo ya. Porque son cosas diferentes. Está muy marcado esto que te sientes así, ay, tiráis la talla, qué sé yo, pero estáis todo cagado por dentro, versus a que esa seguridad que estás mostrando, de verdad la tengas. La tengas. Y es muy difícil tenerla. Y si yo miro para atrás mi carrera, por la predicción que yo tenía o por cómo empezaron los primeros años de mi carrera, eh, yo pude haber hecho mucho más en ella, por condiciones, por nivel, por resultados, por estadística incluso en esos primeros años, que eran
muy buena. Yo siempre después veo cuando salió la generación dorada y veo que Alexis, Bravo, qué sé yo, ganaban un partido y estaban, sí, ganamos, estamos contentos, que si perdían el partido, sí, perdimos, qué sé yo. Yo era, pero ganamos, euforia máxima, perdimos derrotados en el piso. Entonces son cosas que uno va viendo después que al final nunca la habíamos vivido, porque nunca habíamos tenido generaciones que ganaran tanto como esa a nivel selección. Obviamente yo tuve la posibilidad de competir con Marcelo Salas, que era una bestia, para mí un ejemplo brutal, Zamorano, brutal, de plantarse ante un mundo desde un país más chico que yo creo que son los que a mí desde la parte motivacional me empujaban con solo verlo. Yo diría que ese es uno de las cosas difíciles que tiene mantenerse centrado ante toda la exposición que tú vas teniendo durante tu carrera. ¿Y alcanzaste a dar el salto al primer equipo o te vaya a Temuco? No, sí, pasé al primer equipo. A ver, yo siempre fui yo siempre dije las cosas que yo sentía y yo venía bien en Palestino, ya estaba en el primer equipo, estaba en la selección sub-20 entrenando y un día estábamos haciendo un ejercicio de psicología en la selección y que por la hora se acabó justo en el jugador antes mío y yo me quedé con una gana de hablar, de dar mi punto de vista. Bueno, la cosa es que salgo y estaba Cristian Arco, el que ahora es periodista, estaba empezando en ese tiempo también, del Mercurio de Deporte, él es periodista deportivo, un buen tipo, pero en ese tiempo un cabro de 19 años le dio una entrevista y yo dije que me preguntó que por qué no jugábamos los jugadores jóvenes si en Argentina jugaban todos los jugadores a los 19 años, 17 años. Y yo dije, mira, yo en verdad no sé muy bien, en Palestino hay buenos jugadores, pero ninguno es Batistuta, ninguno es no sé qué cosa, y yo creo que deberíamos tener una posibilidad. Yo no le vi nada malo a lo que dije. Al otro día me llaman por teléfono y me dicen que tengo que ir a Palestino, que no tengo que presentarme en la selección. Fue de los momentos más duros que me tocó vivir desde de maltrato. El entrenador se comportó muy mal, me expuso a mí, a un cabro de 18 años, sentó en una silla al medio del camarín, jugadores empezaron a tirarme mierda, mal, mal, mal. Uno se acercó a pegarme, uno de los ayudantes técnicos me agarró, me dijo, me gritaba aquí en la oreja desde atrás, era terrible, era como una sala de tortura. Yo me voy a encargar de que no juguéis nunca más a la pelota, pendejo, la concha. Brutal, brutal, brutal. Durísimo, durísimo, durísimo. ¿Cómo te Y vieron, sentiste en ese minuto? horrible, horrible, horrible. Porque era chico, no sabía de código de fútbol, podéis decir, ah, pero esa es una cuestión obvia. A mí no era obvio porque yo pensé que lo cierto no estaba diciendo ni una mentira. No es que tenía delante a Cristiano y a Messi que dice, "Ay, que no tengo chance de jugar con estos muchachos", sino que tenía jugadores normales que eran buenos y que fantástico y eran hasta buena gente, pero yo no sabía que no se decía públicamente eso. Eso fue muy, muy difícil y por eso después yo debuté un partido que aparte lo perdimos, pero no tuve nada que ver en eso. Yo entré, corrí, qué sé yo, y este arquero que me había querido pegar me tira un zapato, compadre, los toperoles me quedan aquí al lado, ¿no? Horrible, horrible. Lo pasé muy mal, era otra época. El fútbol era muy de salvajismo, pero brutal. Y, y tú sabes que el fútbol nunca se ha caracterizado porque tengamos grandes intelectuales dentro del tema, porque, ojo, yo encuentro que hasta el jugador tiene que ser salvaje para poder rendir. O sea, Vidal no hubiese sido Vidal si no hubiese tenido ese salvajismo que tiene, Gary Medel, desde que empezó como a madurar y todo, también su nivel, obviamente con los años también, es un conjunto de cosas. Es un deporte que hay que improvisar mucho y que para improvisar tenés que estar muy picante, tenés que estar muy picante. Si tú piensas mucho las cosas, no te salen. Entonces en ese tiempo era un fútbol a la antigua, en donde era todo de bruto y había que ponerle el hombro y darle, no había, eh, no había cosa laboral, no existía nada de eso. Era ir y lucharla y a mí me gusta mucho que así sea y creo que me formó de la forma en que soy, que muchas partes de eso, de lo que soy me gustan mucho y que es lo que me ha empujado a ir para adelante siempre y llevar a mi familia para adelante siempre. ¿Y cómo fue que terminaste en Temuco? Producto de este incidente, este arquero y el grupo que lo seguían eh, me hicieron la vida imposible. Yo después volví a jugar bien, entonces me tuvieron que subir al primer equipo de nuevo y era una carnicería, me pegaban patadas, me dejaban sin respiración, era duro, 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 duro. Y apareció la posibilidad de ir a préstamo a Temuco y el entrenador me dijo, anda para allá, vaya a tener más posibilidades de jugar que acá. Me fui para allá, el primer partido metí 2 goles, justo tocó que
Yo llegué un jueves y el viernes nos íbamos a El Salvador y el sábado jugábamos, o domingo, no me acuerdo bien. Y esa semana creo que había partido de selección, entonces no había fútbol en primera división. Y en ese tiempo no se transmitía la segunda edición, no se veía. Con suerte pasaban los goles rápido y en ese fin de semana lo pasaron en el noticiero. Ganamos 2-1 creo, 2-0 y los 2 goles lo hice yo en mi primer partido como de titular en el fútbol profesional. Y metí un golazo de cabeza y un golazo que pecho, sombrero y zurdazo, un golazo, un golazo, un golazo. Y salió en todos lados y después seguí jugando. Después me sacaron porque habían dos jugadores, Iván Álvarez y Maravilla Guzmán, que era de la U y de la Católica, estaban a préstamo, que ellos habían hecho todo el peso de la campaña, yo llegué en el segundo semestre. Terminé la campaña con 4 o 5 goles, volví del préstamo a Palestino, seguí al arquero y este arquero le habló mal de mí a Carballo y le dijo que yo no podía estar, que iba a ser malo para el grupo, qué sé yo. Y después de terminar la pretemporada me mandaron de préstamo a Valle y al cuarto partido me llama Carballo, me dice, me equivoqué, te quiero traer de vuelta a Palestino. Yo ya llevaba, no sé, 5 goles en las primeras fechas, estaba jugando realmente bien y el equipo era limitado, muy chico. De hecho, yo terminé el torneo con 20 y algo goles y el equipo salió antepenúltimo, una cosa así muy rara. Pero yo tenía contrato y Ovalle ya no iba a dejar partir a su goleador a Palestino. Y después vino ya el año como de la consagración, el 2003 en Palestino, en donde ya se fue este arquero, donde el equipo era nuevo, donde éramos casi todos jugadores jóvenes. Y empecé a jugar y me fue muy bien. Ese año terminé, creo que hice 23 goles en la temporada en primera división, con 21 años. Eso no es, hoy día eso sería un jugador vendible en 15 millones de dólares. Hoy día, en ese tiempo era totalmente diferente. Y ahí como que empezó a despegar, debuté en la selección y ahí como que empezó a despegar mi carrera. ¿Cómo fue, por un lado, quiero entender, cómo José Luis pasa del potrero que ya debe haber sido en esa época palestino, te mandan al potrero en Temuco y después te mandan a Ovalle? O sea, imagínate. ¿Qué te hizo sostener y empujar? Y además, maltratado en Palestino, decir este caro no es solo un mal Cualquiera se va, futbolista, ¿no? sino que además es un tarado que se le ocurre hablar en la prensa, ¿cachai? Es muy raro. Nunca me había puesto a pensar, porque la mayoría los tratan mal una vez y no van más. Que me pasaba con amigos de Win, que yo invitaba, les decía, anda a probarte, qué sé yo, a Palestina, qué sé yo. E iban, no quedaban y después llegaban a Win, era otra época, todos copuchentos. Oh, Villanueva, el más malo de Palestino, y que se tirando mala onda, yo ayudándolos, tratando de que fueran. Pero bueno, así es la vida. Nunca me había puesto a pensar por qué seguí. Es como que no existía otra. Como que yo quería Había que ir ser, para adelante, ¿no? yo quería gloria, yo quería jugar en la selección, compadre, yo quería estar en la selección adulta, siempre en el Estadio Nacional lleno, yo quería jugar en el extranjero, quería que los niños soñaran con ser yo. Entonces nunca lo pensé. Y es verdad, o sea, qué fuerte fue. Pero yo soy muy obstinado, terco, no sé, llámalo como quiera. eh, Cuando de verdad creo que puedo hacer algo, creo que lo que estoy haciendo va a tener un buen final. Porque también la vida me enseñó que es así, o sea, no importa lo que vaya pasando entre medio, eh, si seguís vaya a llegar. A ver, no es como, a ver, si yo empiezo a tirarme de un edificio porque digo que si voy a volar y voy a terminar muerto, por supuesto. Pero como dice el Cholo Simeone, que yo respeto mucho, banco mucho, adoro, dice, si se cree y se trabaja, se puede. O sea, no es si se cree, se puede, no. Si se cree y se trabaja, se puede hacer. Y eso es como lo que me mueve en general para todas las cosas. Y después volviste te fuiste a la Católica, ¿no? Claro, claro. Me fui a la Católica, donde, adivina, me encontré con ese arquero. A ver, pero ¿de qué es que Nah, pero no importa. Son mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. yo era Y me arquero, encuentro. pues bueno, así que me interesa. Era ahí arquero, ya te cuento después si querés. Pero la gente lo va a cachar al toque por los años, po, argentino. Bueno, Ya sé quién es. y llegamos eh, y me dice, yo venía de Cobreloa de haberlo hecho mal y tuve la posibilidad católica como para relanzar en la época de los pirulácticos eh, y me encierran en la utilería. Y me dice, José, ya todo lo que ha pasado, aquí vamos a ser compañeros, vamos a darle a full, quiero que lo hagamos bien.
y que tú te sientas cómodo también, bla, bla. Fantástico, me sorprendió, me quitó mucho el miedo porque yo le tenía miedo, yo tenía pesadillas con el tipo. Tenía miedo, mal, mal, mal. Y bueno, como era un maltratador, después agarró a otro que tuvo una campaña espectacular, que para mí es el jugador más valioso en la historia de la Católica, que es José Pedro Fuenzalida. También lo agarró a él era el chico que estaba empezando y que lo hizo mierda. Y bueno, carrerón hizo, al final los dos hicimos una carrera mucho más destacada al final, sin mirarlo para atrás con odio, tal vez hasta nos sirvió para hacernos más fuertes, uno nunca sabe. De hecho, yo cuando jugaba en Argentina ya, él se acercó, cuando yo era como la figura de Racing en ese momento, él se acercó en un viaje, yo lo vi que estaba fuera del hotel así como, José, y le dije al de seguridad que lo dejara pasar, me tomé un café con él, conversamos un par de minutos, muchas gracias, chao, se fue. O sea, Las yo vueltas me de quedé, la vida. yo me quedé tranquilo de que yo reaccioné bien cuando yo estaba en una situación mejor. ¿Cómo es? Pasaste de la Católica, creo que ganaste la Copa Chile, Pero eso fue el y después 2011, eso fue el 2011, esto fue al ya, principio. esto fue antes. 2005 fue Después cuando diste perdimos salto a la... Racing. Sí, sí, ahí ya ¿Cómo es pasar del fútbol chileno al fútbol argentino? ¿Qué cambia? la agresividad con que se entrena, la velocidad con que se juega, la exposición que tienes en la calle. Yo, es decir, hace unos Racing es ridículo. Hace unos años yo iba caminando con mi señora por Palermo, íbamos caminando por la calle. Y pasa un tipo en un taxi y me toca la bocina, chileno, me dice. Pero yo te digo, 12 años después de que me retiré, o sea, 12 años después de que jugué en Racing, perdón. Mira, Pasa, semáforo en rojo, y yo le digo, pero, o sea, tengo el pelo corto, y los de Racing somos así. O sea, el impacto que tienes tú por jugar en un equipo grande en Argentina, de ser futbolista, no se tiene en otro país del mundo. Tal vez en Brasil, tal vez en Brasil. Yo lo veo con Rivaldo, pero lo que se genera en Argentina es una cuestión impensado. La energía que sientes cuando anotas un gol frente a tu barra, que a mí me tocó jugar en un equipo grande, entonces la hinchada hacías la típica avalancha que bajaba, y tú así de frente a los tipos, viendo las caras de euforia, espectacular. Argentina es el mejor fútbol para mí del mundo. Me hubiese encantado jugar en Europa también, pero bueno, no todo se puede. Yo creo que Dios que me diera la oportunidad de jugar en Argentina para mí fue soñado. y después Porque te mi fuiste gran al ídolo era el Morelia. matador. Mi gran ídolo era el matador Sala. Claro, entonces jugar en Argentina para mí era brutal. Y sí, me fui a Morelia y ahí fue como la primera decisión de cabeza que hice en el fútbol más que emocional, porque me habían ofrecido quedarme en Racing, yo ya tenía 23, había tenido una muy buena campaña primera, después el segundo semestre fue bajo y ahí vino la pregunta de qué queremos hacer en 10 años más. ¿Quiero estar paradito o quiero estar, pucha, rogando por algunos pesos por aquí y por allá? Porque lo cierto es que podía seguir en Racing, podía jugar, podía meter muchos goles, irme a Europa y hacer la carrera soñada de todo el mundo, o bien podía irme a México, que era algo que yo no quería, pero que te paraba mejor económicamente. Aseguráis el chancho. Ni siquiera tanto, pero sí ya empezaba a ganar bien. Y me fui ahí y ahí cambió mi carrera porque a partir de ahí ya fui tomando como decisiones más de cabeza que emocionales. Ya empezó, después de México me fui a Corea, después de Corea volví a Brasil, de Brasil me fui a Uzbekistán y ya empecé a moverme más por... Brasil fue el único momento en que yo dije, ya quiero relanzar mi carrera y jugué muy poquito, casi nada. Fue después de una operación sí, en Vasco, fue después de una operación que tuve en Corea que me quitó mucha velocidad, que era como mi principal característica, y en Brasil me costó mucho y apareció la posibilidad de irme a Uzbekistán con un muy, muy buen contrato, y ahí es donde ya pude como materializar un poco más la carrera, capitalizar, perdón, más la carrera, y fueron tiempos extraordinarios y que además me permitieron compartir. Siempre tuve mucha suerte, ¿eh? Compartí con Marcelo Sala, que era mi ídolo de la infancia, con Zamorano, después compartí con el Cholo Simeone, que era un jugadorazo que todos admiramos, compartí con él como jugador y después como entrenador, compartí con Romario en Brasil, con Edmundo allá también, y después cuando me fui a Uzbekistán, llega un día el traductor y me dice, José, José, puede recibir a Rivaldo en su casa para comer. Y yo, ¿qué? Sí, Rivaldo. El brasileño, le digo yo, sí. Sí, es que estamos queriendo convencerlo de que venga acá y quiere hablar con un latino. Y yo era el único latino que estaba allá.
y en 1 hora y media más tenía a Rivaldo sentado en mi casa conversando de esto y nos hicimos amigos y hoy día somos socios en Golazo Training. Así que imagínate cómo la vida te va poniendo. Si hubiese hecho la carrera ideal, tal vez, la carrera ideal del futbolista que va a España, tal vez me hubiese llevado a 15 primos a vivir conmigo, no hubiese estado abierto a conocer cosas, a aprender nuevas cosas. ¿Qué aprendiste de tanto cambio? Porque pasaste de Palestino, Temuco, Ovalle, Cobreloa, Católica, todo eso Chile. Después diste el salto a Argentina, después te fuiste a México, después te fuiste a Corea, Brasil, Uzbekistán, China y después de vuelta a Chile. ¿Qué aprendís de tantos años fuera? ¿Qué lecciones te llevas para ti Que de lo todos esos pasos? que está bien para ti puede estar mal para otro. Y lo que está mal para ti puede estar bien para el otro. No sé si lo dije cruzado o no, pero te ¿Cómo pongo un así? ejemplo. Te pongo un ejemplo. Para nosotros la comida la vemos muerta, ¿cierto? La vemos, o sea, agarramos la carne, está cortadita, qué sé yo. Si queremos encomendarnos a Dios, rezamos y lo hacemos. En Uzbekistán estábamos previo a la semifinal de Champions de Asia, que lo estábamos haciendo muy bien. Yo fui goleador de los playoffs de esa Champions y venía un partido súper importante y el preparador de arquero nuestro era imán. Imán, viste como los curas musulmanes. Y siempre rezaba, hacía, bla, 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 hacía su rezo, pero esta era una ocasión especial porque era un partido muy, muy importante. Y llegamos al entrenamiento, amigo, y hay un corderito amarrado al lado del arco, amarrado al arco, y un hoyito al lado. Y vamos a rezar, y el traductor nos acerca y dice, quédense tranquilos, siéntense aquí, ustedes no tienen que hacer nada. Empieza a rezar, el preparador de arquero saca un cuchillo, amigo, degolla al corderito así, compadre, lo pone en el piso, empieza a botar la sangre del cuello en el hoyo. Ya cuando estaba muerto el corderito, compadre, lo sacan, los jugadores empiezan a pasar, le meten la mano a la sangre, se la ponen en la cara, se la ponen en los zapatos de fútbol, se la ponen en el corazón. Yo así como, ¿qué está pasando acá? Y yo por suerte tenía a Rivaldo, que Rivaldo es muy, muy tranquilo, me decía, tranquilo, hermano, no pasa nada, sí, son cosas de ellos. Y Rivaldo además es evangélico, es súper, súper cristiano. Entonces, fue cuando ves eso, que para nosotros, para nuestra cultura está totalmente errado, eh, y que para otro es de verdad es un momento sacro, un momento sagrado, tú te das cuenta de que lo que está bien para ti puede estar mal para otro y lo que está mal para ti puede estar bien para otro. Creo que es el aprendizaje de haber vivido en el mundo. ¿Qué crees tú que tenés que saber adaptarte? ¿Qué hiciste bien para Ah, poder sí. adaptarte a todas estas culturas? Yo creo que esa es mi principal característica. Yo creo que soy una persona que se adapta a cualquier lado, principalmente porque siento que no pertenezco a ningún lado. Es súper raro el tema porque me lo he cuestionado muchas veces y te hace pensar si tú estás equivocado, si tú estás mal o qué. Pero bueno, como te decía, cada uno tiene que vivir la vida que vive, pero nunca se me ha hecho fácil pertenecer a algo. O sea, yo no tengo el perfil del futbolista normal, pero sí lo he pasado muy bien y no lo critico para nada. No tengo el perfil tampoco del founder, donde disfruto mucho de la feria y de esta onda de la camisita suelta y andar con chala en un pitch. Me cuesta mucho las competencias de pitch y eso encuentro que no tiene sentido. ¿Por qué voy a estar compitiendo por algo si mi producto tiene un valor en sí? Tal vez no le estoy hablando a la gente apropiada. Me costó mucho trabajar en los medios porque que en los medios hay que mantener como ciertas cosas que... Y en una época en donde en Chile había muchas cosas que no se podían decir por la funa porque te funaban todo, porque todo era una ofensa. Porque yo creo que el mundo está volviendo a cambiar y por suerte se está como enreglando y que hay cosas que te querían hacer sentir que eran normales, que no lo son. Entonces, creo que la adaptabilidad es algo que me permite entrar y salir de diferentes ambientes, pero siempre tengo una sensación de que no pertenezco a ese ambiente, de que son esfuerzos ir y volver. Tal vez producto de todo lo que me tocó vivir en mi vida, de todas las adaptaciones que tuve que pasar de esto que eres íntimo amigo de un compañero y se acabó el contrato y no hablaste nunca más con él. Es súper loca la cuestión, súper loca, súper loca. Y no es que le desees mal, le deseas que le vaya espectacular en la vida y tenéis siempre como buenos recuerdos. Y si se da, que se ha dado, y que vuelva a conversar con alguno por algún motivo, es como bacán, qué buena onda, qué rico hablar contigo. O no sé, pues qué me pasaba a mí que cuando yo ya me fui a Asia, ya perdí posibilidad en la selección y veo que el Chino Millar mete un gol en un mundial a España, me manda un mensaje feliz, yo le digo, yo siento que lo que hiciste tú lo hice yo.
¿cachai? Como que somos parte del tema porque es como que si tú te ponías a pensar, cada persona con que tú te rozas en tu carrera, de cualquier cosa o que te cruzas en tu vida, te aportó en algo, fue parte de algo. Tal vez el Chino Millar aprendió a pegarle borde interno porque una vez yo o otro compañero lo marcó y él tuvo que encontrar esa forma. No sé, estoy hablando una locura, pero todos somos algo en la historia de todos. Han sido bonitos reencuentros cada vez que tengo que hablar con alguno por las empresas que yo he ido haciendo después de retirado. De China volviste a la Católica y empieza la conversación, me imagino, del retiro contigo mismo. ¿Cómo tuviste esa conversación? Es muy dura porque, como te decía, uno se cree tanto el que puede con todo, que cuando ya está no pudiendo con eso, es súper frustrante. Súper, súper frustrante. De decir, pucha, ya hay cabros más rápidos que yo, ya hay cabros más buenos que yo. Entonces intentáis como estirar un poquito el chicle, porque lo cierto es que te gusta mucho y uno siempre sueña que va a tener una nueva oportunidad y así es como después terminé yéndome a Argentina a jugar de nuevo a la B, un equipo muy chico que se llamaba Boca Unidos, pero que me hizo muy feliz jugar allá porque era volver al fútbol competitivo. Y lo cierto es que no terminé bien, pero mis hijos ya estaban en edad de entrar al colegio. A mí me quedaba un año más de contrato allá, y viste que el sistema educacional chileno es muy especial, donde hay que postular a los niños antes, le hacen prueba a los niños, que escriban su nombre, que como muy, muy exigente para edades tempranas, y para que mis hijos entraran al colegio, entendiendo que mi carrera se iba a terminar pronto, renuncié al contrato, me vine acá y ahí fue donde tuve la posibilidad de jugar en Magallanes. ¿Qué hacís cuando te retiráis? ¿O cómo funciona? Y yo tenía una empresa de camiones. Mi papá era camionero, él después tuvo una empresa Ya. de camiones, yo tuve una empresa de camiones junto a él y después yo tengo todavía una empresa de camiones. Entonces me pasó que yo estaba jugando en Magallanes y que por mucho que yo le pusiera ganas, yo ya no tenía el gran nivel, eh, y me empecé a dar cuenta de que no iba, lo único que me hacía estar en ese momento era como el hambre de gloria, de querer levantar de nuevo, porque no había ningún interés económico, era solamente querer ser reconocido nuevamente. Y paralelo tenía la empresa de camiones. Y una empresa de camiones tiene muchísimos problemas, muchísimos imponderables, y ahí es donde empecé a sentir que el fútbol me empezó a molestar, porque decía, ok, yo listo, tengo mi sueldito acá, pero los camiones son lo que yo espero que me consoliden y que después sea lo que nos dé para vivir en adelante. Entonces empecé a sentir que me molestaba cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que ya se acabó el contrato y dije, ya sé que listo, me enfoco en esto y nada, esto es lo que quiero. Mientras tanto, yo había estudiado para ser entrenador de fútbol, había estudiado o después me parece que empecé a estudiar para ser Sports Management de la FIFA. Entonces nunca le temía al retiro y Lo fuiste preparando antes, ibas mirando para adelante. es que voy para adelante, siempre. Y tal vez un error, tal vez me dirán descorazonado, pero no, no ni siquiera de eso, pero como que voy para adelante, trato de ir para adelante. Me cuesta mucho ir para atrás porque siento que hay tantos errores o tantas cosas dolorosas en el pasado. Prefiero no mirar, sino que, porque lo cierto es que ya no hay mucho más que hacer, más que aprender y después el resto ir para adelante. Entonces, sí fui preparando el retiro, pero hubo una cosa que me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo el curso de entrenador, en el módulo de psicología, que decía que el especial no eres tú, es el lugar que tú ocupas en un momento de la historia. Y ahí me di cuenta de que el lugar de la estrella del fútbol chileno había sido de Carlos Caselli, después fue de Iván Zamorano, después fue de Marcelo Sala, después fue de bla, 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 el que haya sido. Y que si tú alguna vez te sentiste importante porque ocupaste un lugar, que lo ocupaste, no de la historia del fútbol chileno, pero de alguna cosa, ese lugar no te pertenece a ti, sino que siéntete eh, afortunado de haberlo podido ocupar en algún momento de la historia. Y cuando empecé a ver las cosas así, me cambió todo y empecé a ver todo con mucho más optimismo para lo que venía. Y me pasó que tuve varias conversaciones con ex compañeros que eran de mi edad, que estaban en la misma etapa, y se iban a jugar a tercera edición y les pagaban 500 lucas. Y yo les empezaba a decir a ellos, loco, estás alargando la agonía. Cada día que pasa tuya yendo a entrenar, sintiéndote cómodo porque toda la vida es lo que hemos hecho, cada día que pasa eso es un día menos tuyo de prepararte para lo que va a venir sí o sí.
no vas a jugar fútbol toda la vida. No vas a jugar fútbol toda la vida. Entonces, cada día que pase sin que estudie para ser entrenador, aunque sea, sin que aprenda inglés, sin que aprenda de finanzas, cualquier día todos los días que pasen, va a ser un día menos que vas a tener. Y bueno, yo cumplía con decirlo. Lo cierto es que es muy Claro, difícil, me muy imagino difícil. que los futbolistas, el común de los mortales, no prepara mucho su siguiente etapa financieramente, no deben llegar muy bien preparados. Claro, pasar de ganar millones a nada y no haber ahorrado o invertido bien es un problema, po. Te decía que son muy poquitos los que logran hacer tener millones de dólares en el banco, dejando totalmente afuera a los exclusivos que tienen muchos millones de dólares en el banco y, y que pueden vivir tranquilos sin hacer nunca nada más en sus casas. Pero la mayoría de los jugadores gana bien mientras está su carrera, pero no le alcanza para decir, "Sabes que estamos asegurados". Obviamente hay excepciones en el fútbol chileno que ganaban muchísima plata, como si jugaran en México durante toda su carrera, sin meterme en los contratos de nadie, pero por lo que salía en la prensa, hay jugadores que ganaban 60 millones mensuales, 70 millones mensuales, durante muchos años, porque son ídolos de Colo-Colo, de la U, qué sé yo. Obviamente ellos quedan bien parados, eh, pero, pero la mayor parte de los futbolistas que tú veis todos con esta pose de que yo soy importante y qué sé yo, porque es la necesaria que uno tiene que tener para poder enfrentarse a estos monstruos, por ejemplo, no tienen ese patrimonio y mucho menos tienen la educación para hacerlo. ¿Cuántas veces hemos visto a tipos que uno diría, por lo que juegan el fútbol, deben ser súper inteligentes y terminan invirtiendo en el primo que le dijo que tenía un camión con algunas cosas para vender y que terminaron metiéndose en problemas legales por eso? Y de lo que yo he visto en el fútbol es que es súper común, pero que además el futbolista es súper reacio a abrirse, a conversar de negocios con otros futbolistas. Muy difícil, muy difícil. Uno te queda con la sensación de que le estáis pidiendo plata prestada, ¿cachai? Siendo que en el mundo de la startup, el Friends and Family es algo totalmente común y bien aceptado. En el fútbol tiene otra percepción. De hecho, yo he llegado a conversar como con gente que yo sé que es de confianza de jugadores y presentándole a ellos, pichándolo a ellos, para que ellos le digan, oye, ¿sabéis qué? Tengo esta oportunidad de inversión, porque el futbolista no va a confiar en otro futbolista, es muy raro. Prefiere confiar en alguien que no ha hecho nada, que un primo, un tío o qué sé yo, que en alguien que compartió contigo, que es futbolista y que además ha desarrollado. O sea, no es que me retiré y estoy diciendo, o sea, yo he demostrado que tengo un historial empresarial que ha funcionado, y que este proyecto, por supuesto, que es el más grande y el más arriesgado que he estado en mi vida y que muchas veces siento que, la madre, ¿podré con esto o no? Pero, o sea, entre invertir eso con las posibilidades de crecimiento que tiene una empresa tecnológica, eh, versus invertir en un camión de cosas de dudosa procedencia, yo creo que no hay por dónde perderse, pero va mucho de no mostrarse vulnerable, de no mostrar que no saben de inversiones y de confiar en alguien que era como tú, Paro. Hoy día vemos jugadores que han tenido un patrimonio gigantesco y que invierten en empresas y en cosas que muchas veces ellos creen que por ser ellos la pueden levantar por el marketing ligado a ellos, pero no es suficiente. Al final, el marketing no es el producto, amigo. El producto es lo que tiene que sustentar cualquier idea de negocio que tenga. Perdón, que me está sonando el teléfono. Dame un segundo, contesto rápido. ¡Aló! Javi, ¿cómo estás? Bien, estoy grabando ahora en Brutales, literal. ¿Todo bien? Sí, no, todo muy bien. Perdona que te interrumpa, pero acabo de cerrar 5 clientes nuevos. 5. ¿En serio? Sí, todas las empresas tenían el mismo dolor. No crecían porque cada área empujaba para lados distintos. Marketing acelerando, ventas frenaba, producto giraba. Nadie se ponía de acuerdo. Clásico. El caos del crecimiento. Exacto. Y con nuestro sistema logramos ordenar el negocio solo en 60 días. Alineamos métrica, foco, prioridades y boom, crecieron 3 veces en ventas, literalmente 3. Increíble. Sí, bueno, la verdad es que pensé que en tu audiencia deben haber empresas que están viviendo exactamente lo mismo, equipos que avanzan, negocios que crecen, pero todos
remando para lados distintos, nadie tiene realmente la certeza de qué es lo que hay que hacer para avanzar, así que la verdad son empresas que necesitan orden urgente. 100%, y ese es el perfil de la audiencia del podcast. Exactamente, por eso pensé en llamarte y solamente quería contarte porque si alguien está escuchando Brutales y en este momento su empresa está en ese punto, que me escriba. Dale, obvio, yo les digo. Genial, Javi, muchas gracias, un abrazo. Dale, un abrazo. Si estás viviendo ese caos interno del crecimiento, Javiera de Grow Wild sabe lo que está haciendo. Contáctenla y tómense un café. Oye, ¿y diste un salto por el mundo de la televisión, comentarista? ¿Cómo fue ese paso? Sí, yo me retiré del fútbol y al otro día estaba en CDF, no sé, 2 días. Y fui porque era como, de verdad, para un futbolista estar en la tele es un robo. ¿Cómo Porque así? es muy fácil, es muy fácil. Te pagan por seguir comentando lo que tú sabes y que lo viste toda tu vida, po. Ahora, tal vez para un comentarista de política es lo mismo porque, no sé, pero a lo que voy es que ¿Como que estuviera haciendo trampa, decís tú? es como vivir la vida en Easy Mode. Es como, ok, soy un ex seleccionado chileno de la generación dorada que ganó todo, me están ofreciendo sobre 10 palitos en la tele por ir a hablar y voy 2 horitas, 1 horita y media, por ir a hablar de la cuestión, voy al partido a comentar el partido, no digo nada, o sea, no digo nada muy conflictivo porque todavía hay algunos compañeros, no lo estoy diciendo de ellos, lo estoy diciendo lo que yo sentía, porfa, para que no se malinterprete. Pero es como que, ok, y yo como era más de decir cosas, yo me salí un poco de esa cosa, de ese margen que te ponen es como que te lo ponen intrínseco, nadie te dice no podía hablar de esto, pero como que decir que Messi es el mejor jugador de la historia te genera como, ¿por qué? Porque si le ganamos 2 finales. Hay cosas que para mí no eran muy entendibles de mi forma de ver, no en esa en particular, estoy tirándote ejemplos como random nomás, pero nunca me sentí muy cómodo en eso, me da hasta vergüenza, porque yo adentro de esta postura, yo soy súper tímido, soy súper inseguro también, pero soy muy guerrero y voy para adelante y la lucho y todo. Pero el paso por la tele y por los medios me dio una oportunidad de, de expresar mis opiniones, pero cuando ya quería dar mi opinión, una opinión así, cuando dicen los caros chicos, quiere tirar factos, era en esta época en donde se funaba todo, no era bien recibido y lo cierto que si tenía un jefe que no lo entiende así y que tiene un poquito más de susto, porque todos dicen que hay libertad de expresión, pero se asustan cuando alguien dice algo que no les gusta. Son muy buenos para ponerle etiquetas a algo, para poder como hacerle un gran problema. Trump es racista. A ver, pero ¿cuándo ha dicho eso? Charlie Kirk, ya, Charlie Kirk es racista. A ver, pero ¿cuándo ha dicho eso? A ver, busquémoslo. Muéstramelo. ¿Se entiende? Pero ya se puso el tag. Entonces, claro, un dueño de un canal dice, ¿sabes qué? No quiero correr este riesgo porque, qué sé yo, canal o medio, radio o lo que sea. Entonces yo nunca me sentí muy cómodo, sentía que no me podía expresar. Y lo otro que vi es que cuando yo era, en algún momento habré sido querido y me llamaban de otro canal para levantarme y que me fuera al otro, qué sé yo, pero después yo empecé a ver que cómo venía la mano del retiro de los jugadores, de la selección dorada, de la generación dorada. Y ya cuando Mauricio se retiró y que llegó al canal y que no importaba cuánto yo hubiese hecho por el canal cuando estaba empezando en ESPN, ganaba mucho más, yo dije, ya, aquí como futbolista y como la carrera de ellos fue inmensamente mejor a la mía, yo dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a preparar el irme de esto en algo que a mí me guste. Yo tengo mi empresa camiones, como te decía, tengo una empresa de eventos deportivos y transmisiones de televisión también, y ninguna me llenaba como me llenó Golazo cuando dije, ¿sabes qué? Golazo es lo que me va a llevar al futuro. Golazo es lo que me va a hacer ¿Qué que la oportunidad reviente todo. viste ahí? Tiene un poquito de visión, tiene un poquito cuando digo visión como de imaginaria, tiene un poquito de factos, hoy día tiene mucho más de factos que de visión también, que sigue existiendo. Pero lo que vi es que creé una forma de entrenar que a mí me hizo bajar 15 kilos, que a otra persona hizo bajar 18 kilos, que a otro lo hizo jugar mejor a la pelota y bajar de peso también. Y dije, ya sé que esta cuestión está buena, quiero mostrársela, quiero que llegue a más personas. Y en ese tiempo estaban de moda los cursos como virtuales, bueno, todavía lo están. Y en un principio mi idea era como copiar el modelo de Zumba, en donde los entrenadores hicieran el curso, se certificaran, pagaran por ese curso y después ellos pudieran hacer las clases como a ellos se les ocurriera.
Y mi señora me dijo me dice, pucha, pero hay profes en el gimnasio que son buenos de Zumba y hay profes que son malos de Zumba. Me quedó así como, o sea, tiene razón, pues ¿cómo lo hago para que cada entrenador de golazo sea muy bueno? Y ahí fue donde, así que metámosle tecnología y ahí creamos una plataforma que lo que hace es que crea programas de entrenamiento de los programas que nosotros creamos con nuestra experiencia para ilimitados jugadores y a esos jugadores les permite buquear clases con entrenadores que ya se capacitaron como golazo coaches en cualquier parte. Y lo que hace es que hace la plataforma del buqueo y al hacer ese match, la plataforma corre como un algoritmo por atrás de todos los que buqueen la clase y decide qué es lo que necesita cada uno de esos jugadores en base a los entrenamientos que ya hizo. O si no ha hecho ninguno, comienza desde el día 1. Entonces lo que hace es que es como si fuera un robotito sacando una clase aeróbica de tuya, una clase aeróbica del otro, una clase aeróbica del otro, una clase aeróbica del otro, lo junta y se lo entrega al entrenador. El entrenador lo abre en su celular y dice, ok, hoy día tengo estos 5 alumnos, tengo que hacerle este entrenamiento aeróbico, tengo que hacer este ejercicio durante este tiempo y el ejercicio es este, con video. Y la persona ve el video y dice, ok, tiene que hacer 5 pases, 3 piques y después trotar durante un minuto. Perfecto. El segundo ejercicio es esto, ok, son los 3 sets, listo, vamos a entrenar. Así es cómo funciona el tema. Hicimos esta plataforma y yo dije, ¿sabéis qué? Empecemos a estudiar. Y venía paralelamente, empezamos a estudiar. En Chile hay lugares que te cobran 25 lucas al mes por hacer 8 entrenamientos al mes. Y yo dije, ¿sabéis que en Chile no es el lugar? Argentina tampoco en ese tiempo. En Argentina los servicios se pagan muy bajos todavía. Brasil, ya saben mucho, allá cualquier entrenador es bueno. Veamos Estados Unidos. Empezamos a estudiar, nos dimos cuenta que el 70% de los chicos no se mueve acá en Estados Unidos o se mueve menos de lo recomendado. Porcentajes de obesidad son gigantes. Y averiguando me di cuenta que hay una cosa que es clave y que ahí es donde está la oportunidad de golazo. Aquí para todo hacen un tryout, Javier. Un tryout. Yo no sé si tú viviste acá o si conoces gente que ha vivido acá, pero si tú quieres jugar fútbol en tu escuela, tienes que probarte. Si tú quieres entrar a un club, aunque tú pagues, tienes que probarte. Si tú quieres jugar una liga, tienes que probarte. Todo se prueba, todo se prueba. Y al haber una prueba, empezamos a averiguar cuánto era el porcentaje de la gente que pasa las pruebas. Y el 10% de la gente pasa las pruebas. En ese momento era el 7%. Entonces hay un 93% de rechazados que si se acercaron a eso es porque les gusta el deporte. Les gusta ese deporte en particular. Empezamos a averiguar. Hay 40 millones de futbolistas aficionados en Estados Unidos. El 93% de esos son rechazados. Y empezamos a hacer las matemáticas. Ok, ¿qué pasa si nosotros logramos generar esta red de entrenadores freelance que ponen a disposición su horario, que no trabajan para nosotros, sino que nos usan a nosotros? Nosotros trabajamos para ellos nos contratan nuestros servicios sin que ellos tengan que pagar, sino que por una comisión de las ventas que nosotros mismos generamos. O sea, nosotros le hacemos el trabajo fácil a que él esté en un parque en tal horario y reciba a los jugadores. Y lo único que él tiene que hacer es entregar el entrenamiento que nosotros le decimos que tiene que entregar. Entonces no pierde tiempo en diseñar un entrenamiento, no pierde tiempo en buscar entrenamientos. La metodología que tiene está aprobada, diseñada por mí en primera instancia, pero revisada y aprobada y cohecha con Rivaldo, que es un Balón de Oro, que es campeón del mundo, con el profe Ortega, que es el mejor preparador físico del mundo, porque la preparación física está muy ligada, perdón, la capacidad técnica y futbolística está muy ligada a la preparación física. La técnica es una respuesta coordinativa. Si tú desarrollas una conexión neuromuscular entre tu cerebro y tus músculos que te permiten mover el pie de la forma que tienes que moverlo para ejecutar el movimiento técnico correctamente. Entonces el desarrollo físico tiene que ir de la mano del técnico. Entonces el profe Ortega es la eminencia de esto y diseñamos esta metodología de entrenamiento que la pusimos a disposición de cualquiera. O sea, parte de nuestra comunicación es que transformamos a cualquier entrenador en un entrenador top para que pueda entrenar a tu hijo de manera top. Muy lejos del verso de entrenar como un profesional, porque no, un niño no tiene que entrenar como un profesional, tiene que entrenar como un niño. Y ahí es donde nosotros hacemos esto que es un poquito como contramercado. Hoy día uno va a cualquier parque y hay cualquier papá o cualquier persona que se dice coach acá en Estados Unidos y que tú veis que el trabajo que está haciendo no tiene ningún contexto. Se metió a YouTube, bajó un video, compadre, o vio un video de una sesión, yo siempre digo, de Jack Grealish, y se le está haciendo a un niño de 8 años que no tiene los recursos técnicos de Jack Grealish. Los papás hoy día en el mercado de Estados Unidos están pagando por un servicio que no lo vale. Le digo siempre a los papás, y es parte de nuestra campaña
como de quebrar un poco el molde, es que es educativa. Si tú le vas a pagar a alguien para que juegue con tu hijo, mejor juega tú. Si tú le vas a pagar a alguien para que hagas a tu hijo sudar, hazlo sudar tú. Si tú le vas a pagar a alguien, tiene que ser para que lo entrene. Y no hay forma de entrenar bien a un niño si es que no está, o a un adulto, o lo que sea, si es que no es parte de una estructura, de un programa metódico que te vaya generando las ganancias que tú estás buscando. Y eso es totalmente contramercado, porque hoy día el mercado, para demostrarte que existe, hoy día el mercado es algo totalmente atomizado, algo totalmente que cada entrenador es dueño de su librito, que está fantástico, pero no hay ninguna relación entre ellos. Hay algunas empresas que son netamente marketplaces que te hacen la conexión con el entrenador, pero el lifetime value de esa conexión es muy corto, porque después de que hiciste el entrenamiento te intercambiaste el WhatsApp y no entraste más a Coaches Untaped o Athletes Untaped o a Coachable o a Teach Me Too. No entraste más, porque no lo necesitas básicamente. En cambio, Golazo, y es donde nosotros no me quiero definir como un marketplace, a pesar de que actuamos en cierta medida eso, por la conexión que hacemos digital, pero nosotros además entregamos el servicio. Los marketplaces de deporte hoy día están en la etapa de las páginas amarillas, en donde la página amarilla te contacta con un servicio y tú lo llamaste directamente, o tal vez le pagaste una vez al principio, pero después ya no le pagaste más porque tiene el contacto directo. En Golazo también puedes tener el contacto directo, pero la gracia de esto no es el entrenador, nosotros empoderamos a la metodología. La metodología es la que hace la diferencia. Y si el entrenador no recibe clases buqueadas por Golazo, no tiene acceso a la metodología, porque la plataforma te entrega un día de entrenamiento de cada uno de esas personas en específico, del objetivo físico del entrenamiento que te buquearon en ese día en particular. Entonces siempre necesita el entrenador de Golazo y el jugador necesita de Golazo si es que quieren hacer el entrenamiento. Si no, si se quieren saltar, van a entrenar, pero van a entrenar otra cosa, no Golazo. Entonces yo ya no te garantizo que te voy a dar un flujo de jugadores que te va a permitir hacer hasta $200 por hora, sino que vas a volver a ser el mismo entrenador que estaba antes, que buscaba a los chicos y que te iban 5 veces y después no iban. Nosotros tenemos chicos que, imagínate que lo normal para un entrenador es que cuando hace entrenamientos privados, haga 6 clases. Nosotros tenemos entrenadores, te voy a dar el número máximo, que han hecho 160 clases al mismo niño, 160 clases, lo que es brutal, es un lifetime value brutal, y el resto, nuestro promedio de clase, cuando una persona ya lleva 4 meses en la plataforma, es de entre 45 y 67 clases. Eso significa que es un lifetime value totalmente, brutalmente superior a lo que tiene cualquier marketplace, que hoy día han levantado rondas de $12 millones. Es brutal lo que han levantado. Pero se van a caer, en mi opinión, se van a caer. Se van a caer porque el lifetime value que tienen ellos con su cliente es muy corto. El que tenemos nosotros es muy largo, porque estamos brindando un servicio. ¿Cuántos clientes están usando activamente, recurrentemente la plataforma? Sí, y cuando te digo esos 400 son los que están recurrentemente. Hay un 40% de esos 400 que son full y que van siempre Que por lo están menos ahí una en vez a el la semana. 40, 50 Sí, de sí, recurrencia. Ya. sí. Y después, como estamos recién creciendo, estamos abriendo Chicago hace unas semanas, vamos viendo cómo se van comportando. Lo que me gusta mucho de Chicago es que no estoy yo. Y que nos empieza a dar mucha información respecto a cómo va a funcionar este negocio en el futuro. Porque, o sea, nosotros queremos que sea escalable. Si nosotros es una industria de $8 billones, la que no tiene dueño, que es la del ¿Cuál entrenamiento es extra. cuál es el modelo de negocio? Tú te llevas un fee por traerle al cliente. ¿De cuánto es el ticket promedio? Mira, nosotros vendemos una moneda que se llama Riva o Rivaldo, eh, que esa moneda tiene un precio que nosotros fijamos, $35. Hoy día son 30, pero pronto la vamos a llevar a 35. Esos $35, 20 van para el entrenador y 15 es el margen de golazo. Réstale la transferencia de Stripe, qué sé yo, 3% menos de eso. Nosotros funcionamos con eso, pero el revenue completo es lo que nos va a dar tracción de cara a los inversionistas también. Y nos va a dar tracción el porcentaje, el alto porcentaje que le entregamos al entrenador. Si tenemos un entrenador contento, va a recomendar a otro para que lo sea y va a quedarse con nosotros. Esto es como Uber. Si no tenemos
drivers, no tenemos riders. Entonces, esto es un poquito lo mismo y uno de los problemas que hemos pasado cuando activamos el motor de marketing y nos empezó a llegar más gente que las clases que se estaban realizando, porque los entrenadores que teníamos, a pesar de que eran bastantes, no estaban en los horarios en que esa gente quería. Eso nos hizo parar el marketing, rearmar todo, desde el flow de registro de las personas, donde nos entregaran también información de en qué horarios querían entrenar, que era algo que no teníamos, y que no nos permitía saber por qué se estaba cayendo el buqueo, a pesar de que el registro estaba siendo tan alto. Entonces era un buen problema que nos ha tomado tiempo rearmarlo para que sea de la mejor forma posible. En un principio armamos un producto que era un producto vendible, pero no era un producto administrable. Entonces también hemos tenido que ir agarrando más cosas de data, que era lo que le importaba a los inversionistas también. Entonces estamos en ese proceso en donde es una etapa entre pre-revenue y revenue, porque estamos vendiendo, pero también estamos corrigiendo muchas cosas para poder volver a pagar por marketing y que siga creciendo desde a una forma más acelerada. Pero creo que vamos muy bien en ¿Y eso. levantaste plata para sostener? ¿Cómo hay financiado Sí, el resto? Cuento. sí, hemos levantado plata, tengo algunos inversionistas en Chile, algunos inversionistas acá en Estados Unidos. Y lo entretenido que se ha dado de esto, que creo que va por el lado de que es el fútbol, de que es el deporte, de que el inversionista que está con nosotros en la etapa que ha entrado es un inversionista ángel, que cree mucho en el proyecto, que cree mucho en el founder, que cree en las señales que está dando ¿Quién es? el mercado. Diferente, te lo voy a ir contando. Y eso ha hecho que para mí sea muy llevadero llevar los momentos difíciles porque tienen muchas ganas y son gente que ha invertido en muchas otras empresas, pero que le dedican mucho tiempo a Golazo, porque les apasiona. Y porque no es que yo estoy en mi casa en Chile cómodo diciendo que tengo una empresa que está operando en Estados Unidos. Yo estoy acá. O sea, el arriendo lo tengo que llegar a pagar a fin de mes, ¿cachai? A eso voy. Son cosas, siente que estoy con skin in the game. Y esa cuestión es lo han valorado mucho. ¿Quiénes son estos inversionistas? El primero es Patricio Escobar, que es lo conocí en una inversión que hicimos con Impact acá en Estados Unidos. Yo llegué como alumno y le conté de lo que hacía y me dijo, conversemos, y ahí empezamos. Ha sido un tremendo aporte desde todo, emocional, económico, estratégico. Ha traído gente muy importante también, con mucha experiencia. Nuestra persona de finanzas, nuestro CFO, part-time fractional, tiene mucha experiencia en una startup también, seguramente la conoce, que se llama Kilo. Tengo inversionistas que han sido padres de Golazo, que has visto cómo han mejorado su hijo y que dicen, yo quiero estar en esto, quiero estar en esto. O sea, estamos jugando en la etapa de que, como me dijo un founder de un close to be unicorn en Chile, de una fintech muy importante, muy importante, me dijo, pucha, a ver, mira, a ver, aquí, una de dos, o pierdo la plata o tú estás ahí encontrando una industria que nadie se había dado cuenta que estaba. Y, y yo lo veo acá y lo muestran los estudios, que es una industria que nadie tiene, no tiene una bandera clavada que diga yo soy el No primero. existe. La industria existe, nadie ha clavado la bandera, porque hoy día cada uno está haciendo sus cositas. Hoy día son puros taxis en todas partes. El dueño del taxi hace su clasecita, hace su viaje y listo. Hasta que lleguemos nosotros, que decimos, ¿sabéis qué? Vamos a darle el trabajo. ¿Qué es lo que quiere el taxista? El taxista quiere el trabajo. Vamos a darle el trabajo y que todo se procese a través de nuestra plataforma, porque el trabajo que le vamos a dar es bueno, porque le vamos a dar un flujo constante que él no tiene, porque él no tiene presupuesto de marketing, no tiene equipo de venta, no tiene los canales que tenemos nosotros para comunicar. Y adueñémonos de este mercado que está ahí, que no tiene dueño. Hoy día hay clubes que tienen el mercado del entrenamiento de fútbol, pero no hay instituciones que sean el entrenamiento extra del fútbol. Y esa es la que somos nosotros. Y ahí es donde nosotros pretendemos clavar nuestra bandera, es decir, nosotros somos, cuando cualquier persona piense en que su hijo tiene que empezar a jugar fútbol, su hijo tiene que entrenar para ser mejor, su hijo tiene que corregir algunas cosas, piense, ok, Golazo es el lugar, me meto a golazotraining.com, pum, voy. Encuentro mi entrenador porque lo tengo en el parque de la esquina. Si este episodio te está haciendo pensar distinto, imagina lo que podrías lograr si cada mes trabajas tus decisiones más importantes con otros empresarios como tú, guiados por alguien que ya pasó por donde estás tú. Eso es Ventix. Aplica en ventix.cl. Te esperamos. Déjame ver si entendí. Entonces, armaste una plataforma donde conectáis gente que necesita mejorar sus condiciones físicas y deportivas en el mundo del fútbol con entrenadores que necesitan gente a quien entrenar. Les Necesitan diste una trabajo. metodología clara
para que esa persona fuera exitosa en mejorar sus condiciones y le diste claridad al entrenador de qué es lo que tiene que estar exactamente haciendo para que eso funcione. Después dijiste, ok, ¿dónde podemos instalar esta plataforma? Dijiste Latinoamérica, el ticket es muy bajo, no va a resultar, voy a comprar un pasaje a Miami y voy a hacer esto en Miami porque hay un mercado creciente con un ticket alto, con un 93% de gallos que no están siendo capaces de entrar a las academias o a los clubes a los que quieren entrar. Y además un mercado que puta, va en alza, porque se llevó a Messi, bueno, está organizando los mundiales, está invirtiendo en infraestructura, o sea, un mercado creciente, no sé a qué tasa estará creciendo el fútbol allá, weón, pero debe ser estúpido. Y ya el tercer deporte más jugado superó al béisbol, Mira, va a superar prontamente al fútbol americano, porque el fútbol americano viene para abajo. El básquetbol mira. se mantiene muy en buena línea, pero el fútbol americano, los papás están decidiendo que jueguen más fútbol que fútbol americano por el tema de las lesiones, las contusiones cerebrales. Es un deporte mucho más agresivo. Entonces las señales son buenas. ¿Y para financiar esto levantaste cuánto? Nosotros hemos levantado de diferentes formas, llevamos 700.000 levantados de diferentes formas, algunos con imágenes, algunos con trabajo, algunos con plata, y, y así es como hemos estado funcionando. Y con esto hay logrado 400 clientes, de los cuales el 50% tiene una recurrencia que es brutalmente alta para la industria, Para ¿cierto? la industria. Sí. Tenéis cierto grado de... Ahora, pregunta, ¿el fútbol es de 11 o de baby? ¿Cómo hacéis para que esta cuestión sea fútbol? O esté relegado al fútbol y no sea el entrenamiento clásico de, no sé, pesas o no sé, ¿cómo es Claro. ese match? Nosotros lo que hacemos es que los entrenamos para fútbol, no les entrenamos fútbol, porque ellos ya o están en un equipo o juegan en el fútbol recreativo que se llama acá. Todas esas cosas tácticas que le puede enseñar otra persona, yo no las tomo. Yo tomo, yo separo el entrenamiento en que yo te voy a mejorar cognitivamente, técnicamente, físicamente. Eso es lo que busca el papá en el entrenamiento extra. No busca que juegue fútbol su hijo. Independiente que como los grupos son hasta 10 chicos, al final del entrenamiento se puede hacer un partido libre, siempre, nosotros le decimos siempre a los entrenadores, les comunicamos que si van a jugar fútbol, que no les pongan posiciones, que jueguen simplemente y que jueguen como nosotros jugamos cuando chicos en la calle, que es la forma que creemos nosotros que se desarrollan las capacidades del fútbol, que son la improvisación principalmente a tan temprana edad. Acá se enseña un fútbol muy estático, muy rígido, enfocado en ganar. De hecho, me invitaron a un podcast muy interesante acá en Estados Unidos, en donde viene por un comentario mío en Instagram, en donde pusieron unos chicos de 14 años jugando como el Barcelona, tiki, tum, 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 y toda la gente admirando, bien hecho, buena, buena, buena. Y yo le dije que es súper bonito, pero que lo que uno ve ahí es el ego del entrenador en la cancha, porque un chico de 14 años no tiene que jugar así. Eh, y empezamos a conversar con el tipo y le mostré cómo se ve el fútbol argentino a los 14 años. Lleno de improvisación, lleno de gambetas, lleno de errores, un fútbol mucho más trabado, con posesiones más cortas. Pero ¿cuál es el objetivo tuyo a los 14 años? ¿Formar o mostrar cómo tú quieres que se vea tu equipo? ¿Tú quieres jugar como Pep Guardiola a los 14 años? ¿O quieres jugar como el Diablito Echeverri a los 14 años en River Plate, que agarraba la pelota y se pasaba 5? Y que la perdía 7 veces, pero después se pasaba 5 y se la ponía al palo al arquero. Entonces, yo tengo una visión súper amateur del fútbol y de la necesidad del fútbol amateur que existe acá en Estados Unidos, sin que ellos se hayan dado cuenta todavía de eso. Y ahí es donde yo te decía, claro, hoy día Golazo tiene un tema de visión muy grande, y una visión que quiebra el cómo lo ven. Y a partir de ahí es donde yo quiero construir. Yo quiero quebrar el mercado un poquito. No sé, por ejemplo, un equipo de 9 años que se dice, ponle el nombre que quieras, Elite U9. Loco, está mal el mensaje. ¿Cómo va a ser elite un niño que tiene 9 años? ¿Qué es Messi entonces? ¿Cómo le ponemos a los que realmente son elite? Entonces al final el marketing es tan grande y el desconocimiento del mercado es un mercado tan poco educado que le venden absolutamente cualquier cosa. Por eso es que pagan $40 por un entrenamiento de un tipo que se metió a YouTube a buscar un video. No tiene absolutamente ningún sentido. Y lo que yo veo es que yo tengo que tratar de quebrar el paradigma de cómo ven las cosas acá.
Acá los tipos van y le pagan a un entrenador y creen que el entrenamiento se lo está haciendo bien. Yo tengo que educar al papá para que el papá vea lo que está haciendo su hijo. Por eso es que Golazo, cuando tú quieres una clase, a ti como padre te entrega el entrenamiento para que tú lo veas también. Entonces yo veo que acá están haciendo 1 minuto y medio de pase libre pero, en la aplicación, pero el entrenador está haciendo driblear unos conos. Yo le digo, oye, para, vos, si no estaba haciendo lo que acá dijeron que teníamos que hacer. Entonces el desafío mío es como, la estrategia mía es un poquito como quebrar el cómo se dicen las cosas para poder empezar a agarrar a esa gente que se va dando cuenta de que el fútbol no es como se lo pintaron acá en Estados Unidos. ¿Y cómo decís para que el entrenador no se sienta una mera herramienta? Porque al final le dais le embutís todo, ¿no es cierto? El cliente, la metodología, y el flaco que decía que era un buen entrenador, como que queda un poco relegado. ¿Cómo hay logrado que ese entrenador le vea valor en la plataforma? Ha sido eso muy interesante porque la lógica es pensar, vamos a buscar a los entrenadores de academia, como lo hemos hecho, y que tenemos algunos entrenadores así también. Pero ese entrenador tiene eso que tienes tú, que dices tú, que, pucha, yo creo que tengo que hacer esto otro, qué sé yo. Entonces, salvo el beneficio económico de que cuando él entrena solo le pagan $30, pero cuando entrena un grupo de Golazo hace 200, es difícil tenerlo. ¿Qué nos fuimos dando cuenta? Que ese no es el entrenador nuestro. Ese no es el entrenador para Golazo. El entrenador para Golazo es el college player o es el high school player. El tipo que juega fútbol, que tiene un cierto nivel, que tiene tiempo en los horarios en que los niños quieren entrenar, porque el entrenador de academia, a ese horario, al horario en que la gente entrena, está en la academia. Entonces me va a publicar el horario a las 9 de la mañana donde nadie lo puede ver, porque él quiere hacerse una luca extra, pero nadie lo ve, nadie lo buquea. Entonces fuimos cambiando al entrenador que queremos. Y ese entrenador es súper bueno para nosotros, el college player, por ejemplo, estudia durante la mañana o entrena durante la mañana, está en la universidad hasta las 3 de la tarde, a las 5 está listo para recibir esta platita extra. Porque nosotros somos el second income. Yo no tengo la aspiración de ser el main income de la persona. No quiero ser el sueldo de la persona. Quiero que el tipo diga, ¿sabes qué? Trabajo en alguna cosa y después a las 6 de la tarde me hago $200 por hora, compadre, $100 por hora, entrenando un grupo de 5 niños que se me hace súper fácil porque estoy siguiendo este programa. Entonces, para el college player, el high school player, me da mucha más flexibilidad y me da tiempo de llenar el schedule. Si yo le digo a un entrenador profesional, entre comillas, un entrenador de academia, que esté en Golazo a las 6 de la tarde en el parque tanto de Coral Gables y llega un niño, por $20 se va a volver loco. Ahora, si le digo a un entrenador de high school o de college que está empezando, que esté en tal lugar en un parque y le llega un niño, $20, sí, que me sirven, ¿cachai? El perfil es diferente y eso es lo que nos ha entregado. Y además me permite empoderar la metodología por sobre el entrenador. Un entrenador empoderado para mí ya es un entrenador que tiene que salirse. Es como si fuera un conductor de Uber que dijo, ¿sabéis qué? Me compré 5 Uber, voy a poner una flota de radiotaxi ahora, ya se transforma en empresario. Es otra la historia, es otra la historia. Entonces vamos a tener rotación de entrenadores, pero al ser estudiantes en general, la rotación por lo menos me va a durar 4 años. Oye, me decía, emprender es más difícil que jugar fútbol. ¿Con qué porrazo estáis pegados en estos años construyendo este negocio? A ver, tiene varias explicaciones el por qué es más difícil, a mi modo de ver. Obviamente un futbolista te va a decir, y yo soy la prueba, un futbolista se puede transformar en empresario, un empresario no se puede transformar en futbolista. Y tiene razón. Pero para cuando tú ya tienes las condiciones de ser futbolista, es algo que te fluye natural. Aprendes, por supuesto, pierdes, ganas, vives la carrera, por supuesto. Pero yo estaba preparado para eso durante toda mi vida. Yo no me preparé durante mi vida para ser empresario y algo que uno va aprendiendo en el camino. En el fútbol también lo va aprendiendo con el camino, pero con una base sólida que te permitió estar a cierto nivel para ser profesional. Después hay profesionales que se quedan en ese nivel y hay profesionales que explotan y que siguen más arriba, o hay algunos que explotan definitivamente y son campeones del mundo. Pero en el deporte en sí, perdón, en el mundo empresarial en sí, es todo nuevo para mí. O sea, desde aprender lo que era una nota convertible, amigo, de todo y metiéndose a YouTube para buscarlo y tomando un curso de no sé qué cosa y después esto otro y escuchando podcasts y mil cosas que al final van haciendo que te muestres ante, en la medida que, en la medida que la empresa va creciendo, te vas topando con gente más capacitada. Y para hablar con gente más capacitada, tú tienes que estar más capacitado. O si no, no hay relato que lo sustente. Y para eso tenéis que aprender. Y no es fácil aprender a los 44 años.
a los 43 años. No es fácil decir, es que mi día tengo que hacer este curso, voy a estudiar y ahí está, y ir respondiendo pruebas y qué sé yo, porque son cosas nuevas y que cualquiera me puede decir, como me lo han preguntado, oye, ¿no es más fácil irse para Chile nomás? Yo, compadre, en Chile jugaba 5 veces golf a la semana. Yo estaba tranquilo, tranquilo, y decidí meterme en esto porque yo creo que tal vez hay un poquito de formación profesional aquí, en donde no me gusta mucho estar alejado de la alta competencia y Estados Unidos es venirse a jugar al Real Madrid. Si no estáis tú de otro, si tiraste un tiro malo, te castigaron y se acabó. Entonces el nivel de exigencia de estar acá es algo que a mí me mueve, me da la mariposita en la panza. ¿Y te fuiste con familia, con todo para allá? Sí, 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 sí. Por Y esto. por esto, sí. Te reí, güey, me lo preguntaste como 3 veces. No, no lo de la familia, pero así por esto, sí, por esto. Y yo estoy convencido. Yo estoy convencido, estoy convencido. Y he ido sumando gente muy buena que se sumó al equipo. Imagínate que se sumó acá una persona que trabajaba en Chewy.com. Chewy.com es como un e-commerce marketplace de artículos de mascota. Este tipo llegó cuando la empresa estaba valorada en 1 billón, entonces llegó con un paquete accionario también cuando lo contrataron, e hizo un exit cuando valía 12 billones. Es un tipo que llegó a Golazo porque su hijo estaba entrenando, porque mejoraron como nunca habían mejorado, y me dijo, yo quiero ser parte de esto, yo estoy retirado, porque el tipo está retirado, tiene 38 años y está retirado. Yo lo veía todos los días en el parque, estaba jugando con sus cabros chicos, y hoy día le mete como caballo para adelante, empujando todos los días. Yo tengo todos los días reuniones con él. Te digo, debe trabajar, si no full time, muy cercano a full time en Golazo. Por lo menos 5 horas, 4 horas al día a full. Para mí es una señal de que si una persona que tiene el background que él tiene, sabiendo lo que sabe y aportando lo que ha aportado, con los tiempos que aporta, porque no es que viene y que me hace una charla y que yo tengo que tomar la decisión. El tipo toma la reunión, el tipo me corrige el flujo de onboarding, el tipo se mete, porque aparte sabe mucho de la parte técnica, porque él fue el encargado de escalar la empresa de 1 a 12. Abrió todo el mercado canadiense. Entonces, un tipo que sabe muy bien del proceso, de la adquisición del cliente, de la retención del cliente, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. El tipo fue el que creó una campaña en Home Depot que hasta el día de hoy existe, que es compra algo con motor y llévate algo sin motor. Es como, cómprate un taladro de una cosa y llévate un juego de herramientas de no sé qué cosa. Y hasta el día de hoy sigue estando. Entonces una persona muy top que se vino a trabajar con Golazo y que entró como socio de Golazo. Y ha sido un game changer para mí. Descanso mucho en él y también me da un punto corporativo necesario para la relación de las áreas de Golazo que yo hasta antes de que él llegara no tenía, y era yo en todo. Yo en todo de mi forma founder, pues yo soy del empuje, yo soy el corazón, yo tengo la visión, tengo el olfato, tengo el instinto, obvio, tengo eso, fantástico, pero la estructura no la tengo. Y esa estructura era necesaria para el equipo. Los equipos yo ya sentía que lo estaba perdiendo sin esa estructura. Entonces yo ahora vengo para motivarlos, vengo para decirles los desafíos que vienen. Mi función es otra ahora. Oye, ¿y qué similitudes veí entre, no sé si similitudes, pero qué del fútbol te trajiste y que te hace diferente a otro founder y que creéis que es valioso hoy día en la etapa en la que estás? Mira, te voy a buscar, yo creo que todo. Te voy a buscar una cosa que es lo que quería. ¿Conoces la canción Rock and Roll es sin destino de Callejeros? No. Bueno, hay una parte en la letra que dice, imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío, cientos de momentos fríos y soledad, siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba, sin saber, si creer, si esta lección de vida valdría mi fe, si este tren solo de ida me daría un lugar, y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad. Este es un grupo argentino, San Paoli fanático a full, es un grupo que estuvo metido en un conflicto tremendo porque se le quemó Cromañón, donde murió mucha gente, estuvieron presos estos tipos, pero esta canción a mí me ha graficado toda mi vida y creo que el ser empresario y ser futbolistas es exactamente lo mismo. El ser founder de una startup tal vez el empresario tradicional es diferente, pero nosotros que buscamos remecer la industria o que creemos haber visto algo que nadie había visto y luchar y construirlo por eso, es lo mismo que yo a los 18 años siendo maltratado por un grupo de adultos en un camarín, saliendo de ahí diciendo, voy a ser mejor que todos estos guanes.
en vez de decir me voy. Es absolutamente lo mismo. Es lo mismo que pichar a 100 personas y que te salgan con cosas y te digan que no, que esto no lo veo, que esto aquí, es ganarte los no que te dio el fútbol constantemente y decir, ya van a ver estos conchos, ya van a ver. ¿Cachai? Todo eso, o sea, no es tan simple, es como, ok, a ver, ¿qué me dijo el tipo? Te lo estoy diciendo de una manera más de historia, pero obviamente yo cada vez que alguien me dice que no de algo, yo trato de entender por qué para después mejorar lo que tengo que hacer, obviamente, pero lo dejo dentro de mí como un combustible del que me decía que yo no era tan bueno, del buinense que invité a probarse y que dijo que yo era el más malo y yo decía, yo lo voy a demostrar, y soy el mejor de esta cuestión. ¿Cachai? Como que ese fuego que tienes que tener, no se puede ser empresario si no lo tienes. No se puede, sencillamente no se puede. No se puede. Y no tengo la fórmula porque yo todavía no soy un empresario exitoso en este mundo. Pero como dice la canción, sin saber si esa lección de vida daría a mi fe, pero eso de que el corazón me aturdía con que las paredes y el techo se van si hay libertad. O sea, si yo lo logro hacer, yo no puedo parar porque sé que si lo logro va a ser lo que he soñado que iba a hacer. ¿Y cuál es el No sueño? sé si el sueño es que Golazo esté en todos lados y todo el mundo esté entrenando con Golazo y que sea el que piensan, lo primero que piensan cuando deciden que su hijo tiene que empezar a entrenar fútbol. Quiero que esté en todo Estados Unidos y que esté en las partes del mundo que tenga que estar, que se necesite el producto. Quiero ser una herramienta donde los entrenadores puedan recurrir para generar ingresos, porque no pueden llegar a fin de mes, que es lo que les pasa hoy día. Y les pagan $20 por hacer una clase para 20 chicos, en donde el dueño de la academia se está llevando toda la plata, pero a full, por su gestión, fantástico, pero que el entrenador tiene que ser Uber en la noche y tiene que lavar platos en la mañana, que son casos reales de Golazo de entrenadores que trabajaban en una academia, les pagaban un poquito, estaban toda la noche haciendo Uber y en la mañana, a las 6 de la mañana, entraban a un café a lavar platos y que renunciaron al Uber y renunciaron al lavar platos porque Golazo les permitió tener esa estabilidad económica. Entonces mi visión es que todos ganen, es que gane el jugador que va a estar mejor preparado, que el papá no lo engañen porque está pagando por un producto bueno, por un servicio bueno, que el entrenador pueda mejorar su calidad de vida y que Golazo sea la empresa reconocida a nivel mundial como la que se adueñó de este mercado del entrenamiento extra. Bonito sueño, ¿ah? Ambicioso. Y me pregunto a veces si será muy grande. Pero aquí estamos. Esa sensación de que qué hubiese pasado si no me la puedo aguantar. Oye, ¿y echáis de menos como el camarín? Como Cero. la mística, lo cero. Me preguntáis, ¿te imagináis volver a hacer esto todos los días, estar en un camarín todos los días, tirar las mismas tallas de siempre, porque las tallas son las mismas de hace 10 años, y que está bacán, porque es bonito, porque seguramente muchos sienten que es el mejor momento de su vida el haber sido futbolista, porque de verdad es una carrera espectacular, es soñada, 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 somos privilegiados de vivirla, pero yo miro atrás para aprovechar lo que me entregó en el futuro. Yo miro atrás, no sé, mucha gente se junta conmigo porque yo soy futbolista, soy exfutbolista y quieren juntarse con el Beckham chileno. Ay, ay, vamos a ver qué tal este gallo, ¿cachai? Y después ahí está, me sirve para abrir la puerta. Eso es lo que yo digo, me sirve para abrir la puerta, pero para mostrar todo lo que soy yo de acá en adelante. Y ahí es donde la gente dice, se genera una buena impresión y por eso es que te digo que una de las principales virtudes que tengo yo es como conectar emocionalmente con las personas. Y, y uno de los desafíos que he tenido es sustentar mi visión con cosas más concretas con las personas, no sé, un americano que no tiene la misma conexión emocional que yo, o no tiene los receptores emocionales que tengo yo, o que tenemos nosotros los latinos. Entonces, creo que, creo que entrar y salir para mí está bueno, pero no es algo que quiero vivir toda mi vida y que no me sentiría cómodo, creo, participando de un partido de homenaje todas las semanas, como les pasa a las grandes leyendas, a mí no me va a pasar, por supuesto, pero a las grandes leyendas que hacen 3 millones de dólares al año en partiditos que lo invitan a jugar a Senegal, a Marruecos, a Ucrania, a San José, qué sé yo, los Ronaldinho, los Rivaldo, todo eso. Pero ahora que me invitaron a China a jugar un torneo, estoy chocho de ir a jugar el torneo porque mis hijos me van a ver, ojalá pueda meter un gol con ellos en el estadio, qué sé yo, diferentes cosas así, pero no extraño el camarín, no extraño el camarín, para nada. El otro día conversaba con un amigo que también está en el mundo de los emprendimientos, empresas, y también tiene un poco pasado de futbolista, y conversábamos como esto mismo, como las diferencias, las similitudes con el fútbol, y una de las cosas que me llamó la atención de lo que me dijo fue que en el fútbol hay reglas, en los negocios no hay tantas reglas.
Entonces el fútbol es más predecible que los negocios. Eso me llamó la atención. Mira, Hay un árbitro todo el partido. ¿Cachai? En los negocios no hay árbitro, a menos que termine en un arbitraje o en un juicio, ¿cachai? Pero no hay claro. alguien que te saque tarjeta amarilla, ¿cachai? Como que las Mira, reglas cambian. sí, es un tema. A ver, a nosotros nos ha tocado que hemos tenido que bajar deals porque nos parece que puede ser complicado eh, desde las leyes que hay detrás de algo político, alguna entidad pública, y que nosotros empezamos a olfatear que se puede prestar para que haya como un pago y hemos bajado deals. Porque yo sí creo que hay reglas en el mundo de los negocios y tal vez no me ha tocado como cruzarme mucho con personas que no las tengan como para poder decirte mi opinión respecto a eso. Tal vez más que a la sanción, tu amigo se refiere a que hay muchas formas de lograr el objetivo. Y eso sí es algo que lo sufro y lo agradezco todos los días, Sí, porque tenéis sí, que figure it out, tenéis que encontrar alguna sí. forma de sacar eso y eso es muy bonito del proceso creativo. Creo que de la parte que más me gusta de ser emprendedor, el proceso creativo. Y creo que a todos les va a gustar, porque es la parte que tenéis que pensar en la idea. Después la ejecución, Es la parte bonita. claro, Después la toca ejecución, chocar con la realidad. claro, claro. Oye, y Así para que cerrar, José ya. Luis, ¿qué es el éxito? Creo que es lograr el objetivo con recursos sanos, con recursos sanos. Creo que la forma es muy importante en el éxito sobre el triunfo. El triunfo es otra cosa. El triunfo es ganar. Se puede ganar muchas cosas. Se puede ganar haciendo trampa. El éxito no. El éxito no. El éxito no se consigue haciendo trampa. El éxito no se consigue engañando a otros. Ese no es. No. El triunfo sí. El éxito no. Tiene mucho que ver con algo que no es lo mismo ser famoso que prestigioso. Yo creo que el éxito requiere a alguien de prestigio. Que es cierto, ¿ah? Que es cierto, me hace sentido porque escogiste a Bielsa. Y que critico muchas cosas de cómo elige perder. Yo no voy a ser suicida en mi negocio. Yo no voy a elegir perder. Yo voy a elegir ganar, pero con las reglas, siguiendo, haciendo las cosas bien. Creo que ha sido demasiado el esfuerzo que ha hecho toda mi familia por sacar adelante esto, como para bajarlo y la gente que ha creído en nosotros, como para bajarlo por alguna mala decisión así. Sí, pero sí, eso es el Oye, éxito. José Luis, tremenda conversa. Gracias por la apertura, por la transparencia, por contar tu historia. Entraste suavecito matándome con la parte de mis papás, entraste suavecito, pero bueno. Tremendo lo que hiciste en tu carrera deportiva, con la resiliencia, con el empuje, con la capacidad de adaptación que tenías para haber estado en toda esa cultura y ser exitoso en cada uno de esos clubes y después reinventarte. Soy un animal muy bueno para reinventarte y para exponerte a no tener la respuesta e ir resolviéndola. Eso es un tremendo valor. Esa Muchas gracias. resiliencia que se necesita, esa capacidad de aprendizaje. Tremendo lo que estás diciendo. O sea, tomar a tu familia, irte a Miami, weón, a perseguir esta cuestión, exponerte al sufrimiento del fracaso y del sufrimiento también de adaptar a tu familia de nuevo a un nuevo contexto. Es tremenda valentía. Además, el mercado que me estáis diciendo que estáis descubriendo es tremendo, pues, weón, tremendo mercado. Así que te deseo todo el éxito en poder capturar y crecer ese mercado. Cuida las lucas, cuida el CAC y el lifetime value para que esta cuestión crezca sanamente y logre lo que le estáis proponiendo. Así que gracias por darte el tiempo. Muchas gracias, de verdad, una conversación brutal. Creo que un nombrazo el que elegiste, lo pasé muy bien, me sirvió para ver atrás y ver cómo se conectan las cosas. Uno está tan ocupado en ir adelante que a veces una pausa para conversar, para conectarse con cosas es súper necesaria. Un abrazo por allá, José Luis. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de irte, sé brutal. Suscríbete y comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Y cuéntanos en los comentarios qué aprendizaje brutal te llevas de esta conversación. Nos vemos en el próximo episodio.